Buen día, alumnos, profesores, investigadores, público en general. Agradezco a la Universidad Mariana, a la Red Latinoamericana de Jóvenes e Investigadores y a la Asociación para la Investigación y Desarrollo Académico. Agradezco por este espacio para participar en este importante tercer Seminario Internacional de Tecnología e Innovación. Soy el Dr. Jimmy Peña, profesor investigador adscrito a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior del Sur del estado de Yucatán. Este tecnológico está ubicado en el municipio de Oxuscap, Yucatán, México. En esta ocasión, les compartiré los avances y resultados del proyecto de investigación titulado Análisis automático de la inversión en la producción citrícola. Un tema de gran interés, al ser una aplicación tecnológica enfocada a una necesidad del sector agrícola, específicamente a la producción citrícola. Estaré compartiendo la experiencia aplicada en campo durante el desarrollo de la investigación, los resultados obtenidos, conclusiones y trabajos relacionados a futuro. Sin más, empecemos este recorrido. La citricultura inició a principios del siglo XX en Oxuscap. Inicialmente, esta práctica se realizaba por medio de agua extraída por tracción animal. Sin embargo, en el año de 1938 se estableció la primera unidad de riego para cultivar los cítricos. Esta labor incluye diferentes cultivos de cítricos que existen en el sur del estado de Yucatán. Por ejemplo, naranja, limón, toronja, mandarina, entre otros, cada uno en sus diferentes variedades. El limón persa se cultiva en su mayoría en los municipios de Oxuscap con 1.077 hectáreas. Otros municipios del sur de Yucatán, como Ticul, trabaja 175 hectáreas, Aquil 160 hectáreas y Tecash 110 hectáreas. La participación de la práctica del cultivo de cítricos en la región sur del estado de Yucatán es uno de los motores económicos predominantes. Por esta razón, el proyecto de investigación se enfoca al apoyo a los productores. Cuando se ha de iniciar el trabajo en un terreno no trabajado previamente, es decir, en un monte, donde solamente hay maleza, es difícil realizar mediciones, identificar la cantidad de árboles a plantar, la inversión, la cantidad de producción esperada. Partiendo del hecho de que existen deficiencias para el análisis de la inversión de la producción citrícola cuando el terreno no ha sido previamente trabajado ni está despejado para su medición, se estableció el siguiente objetivo: crear una herramienta automática para el análisis de la inversión en la producción citrícola dirigida a los productores del sur de Yucatán, a partir de un sistema de posicionamiento global, con el propósito de asesorar a los productores en función de inversión, tiempos y cosechas esperadas. Para el logro de este objetivo, se planteó un reto, que implica observar y entrevistar en campo para obtener la mayor información necesaria para entender el contexto, obtener coordenadas, medir muestras de árboles para identificar la separación de acuerdo a las zonas, analizar la información recopilada, realizar el desarrollo de software de la forma metodológica, plantear una propuesta para inferir los datos para la producción y comparar con los datos obtenidos en campo para analizar la aceptación de los resultados. El tipo de investigación es tecnológica aplicada, de campo, cuantitativa y descriptiva. Comentaré por qué. Al surgir de una necesidad a cubrir en el sector agrícola relacionada con la identificación de la inversión para la producción citrícola, por su objetivo, la investigación es tecnológica aplicada. Como la información base fue obtenida a partir de entrevistas directas y guiadas con productores de cítricos,
Por lo tanto, de acuerdo a la fuente de investigación, se clasifica de campo. De acuerdo a su enfoque, se clasifica de tipo cuantitativa, por su acercamiento al objeto de estudio, pues resulta de medir y cuantificar para inferir resultados de terrenos enfocados a la producción de cítricos. De acuerdo a su nivel de profundidad o alcance, esta investigación se clasifica de tipo descriptiva, dado que se centró en conocer las propiedades importantes que intervienen para la inversión. El desarrollo del proyecto implicó programar una parte para ambiente móvil y una parte para ambiente de computadoras de escritorio. Se decidió emplear el modelo en V, que significa verificación y validación. Esta decisión fue adoptada porque la metodología surge para proyectos de desarrollo de software, siendo un modelo robusto para proyectos pequeños que se adapta fácil a equipos de trabajo de hasta 5 personas. El lado izquierdo de la V representa la descomposición de las necesidades y la creación de las especificaciones del sistema, mientras que el lado derecho representa la integración de las piezas y su verificación. La estructura metodológica se presenta en 4 niveles. El primer nivel es orientado al cliente final, compuesto por el inicio y el fin del proyecto, como extremos del ciclo. En este nivel se realiza la definición de requerimientos y pruebas operacionales o de campo. El segundo nivel se enfoca a las características funcionales del sistema, integrado por el diseño del hardware y software. En este nivel se realiza la prueba de integración. La tercera fase define la arquitectura a nivel módulo. Esta fase integra la configuración y codificación y pruebas unitarias de cada módulo que integra el sistema. Por último, el nivel 4, integración, une el desarrollo de cada módulo de hardware y software del sistema. El desarrollo del sistema implicó trabajar en diferentes ambientes. Se desarrolló una sección para ambiente móvil y otra para escritorio. Una sección de la información se aloja en la nube y otra parte de la información se genera, almacena y presenta localmente. Para el almacenamiento, se empleó el sistema manejador de base de datos MySQL con un motor transaccional, tanto de forma local como en la nube. Para el entorno de programación móvil se empleó Android Studio, por lo que fue necesario el lenguaje Java XML etiquetado con hojas de estilo en cascada. Como entorno auxiliar, para administrar la información en la nube, se empleó el lenguaje de programación PHP. Para el entorno de programación de escritorio se empleó Python, con algunas librerías como Matplotlib, Shapely, Pyplot para administrar gráficos, GeoCoder y GeoPy para administrar coordenadas, y GTK, Glade y TK-Inter con la finalidad de realizar las interfaces gráficas del sistema. Como primer dato importante de entrada para el proyecto, se visitaron a diferentes productores de cítricos, específicamente a los de limón persa. Se obtuvo información por medio de una entrevista abierta y dirigida para identificar algunas variables que intervienen en el cultivo como riego, cada cuánto tiempo lo realizan, en qué meses riegan, etc. Poda, cuántas veces al mes o en qué periodicidad. El deshiervo, cuántas veces al mes o al año y tiempo aproximado que le dedican. Fertilizantes que aplican. ¿Cuánto? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tiempo le dedican? ¿Al cuánto tiempo se espera la primera cosecha? ¿Cuántas cosechas aproximadas al año se obtienen por árbol? ¿Cuántas cajas aproximadamente se cosechan por vez, o por año, o por árbol? Adicional, se selecciona una muestra para medir
la distancia de la separación entre árboles de acuerdo a las zonas de cultivo y se leyeron coordenadas de los terrenos. La información presentada es una muestra de la información obtenida en campo. Se visitó la unidad agrícola llamada Lac-in Haltún. Por cierto, un nombre en maya. Lac-in quiere decir oriente y Haltún, la H en maya se pronuncia como J, que quiere decir sarteneja, que es una grieta o una pileta formada dentro de una roca para acumular agua. En general se traduce como la sarteneja del oriente. En ese lugar, se caminaron por las hectáreas de los terrenos para medir sus coordenadas y se realizó el conteo de árboles. Se calculó la separación promedio de los árboles por zona de acuerdo a las muestras obtenidas. Esta labor fue muy importante para que a partir de estos datos de entrada se obtengan resultados que sean favorables al realizar inferencias de la producción. La sencillez al encapsular y administrar datos es clave para la comunicación entre diferentes ambientes y plataformas. Por ello, se realizó un script para generar la base de datos en el sistema manejador MySQL. Esta base de datos se creó localmente y en la nube. Para su administración en la nube, se realizó un sencillo entorno en un servidor web Apache, empleando el lenguaje de programación PHP embebido en HTML. El propósito de esa base de datos fue almacenar los datos genéricos para identificación de los terrenos y también sus coordenadas geográficas. Para obtener las coordenadas en campo, se desarrolló una interfaz gráfica para dispositivos móviles que implementan el sistema operativo Android. Esta aplicación administra la información para identificación de los terrenos y sus coordenadas. Para este procedimiento, primero se ha de señalar el total de coordenadas a guardar por terreno, caminar a cada punto deseado del terreno y guardarlo. Los datos de las coordenadas no se almacenan en el dispositivo móvil, sino que se envían a la nube para su posterior procesamiento. Como dato adicional, el activar el Wi-Fi y el Bluetooth del dispositivo móvil permite mejorar la precisión en la lectura de estos valores. Se inició el desarrollo de la aplicación en Python empleando la librería para dibujar la interfaz gráfica con Glade y GTK. Se puede observar la interfaz con fondo claro. Sin embargo, la curva de aprendizaje y desarrollo para los alumnos involucrados fue costosa, por lo que se decidió continuar con la librería TK-Inter. Podemos observar la interfaz con fondo azul. Esta aplicación desarrollada lee las coordenadas almacenadas previamente por la aplicación móvil. Calcula la distancia entre las coordenadas por medio de la fórmula Haber-Sin o semiverseno, importante ecuación empleada en la navegación astronómica. Ya calculados los lados del terreno y sus diagonales, a partir de los valores de latitud y longitud, se continuó con el cálculo del área del terreno, trabajándolo como un trapezoide asimétrico. Al no conocer los ángulos, se empleó la fórmula de Heron, que emplea los semiperímetros de los dos triángulos que forman el terreno cuando éste es de 4 puntos. Cuando los terrenos estaban compuestos de 5 puntos, se descompone en 3 triángulos y se trabaja de forma similar. En general, todo terreno de n puntos se descompone en n-2 triángulos asimétricos. Esta aplicación adicional, a partir de la información obtenida del trabajo de campo, proyecta gastos iniciales y tiempo esperado para la producción. A partir de la información obtenida del sistema, es decir, en laboratorio, se calculó un intervalo de confianza del 90% para la media de árboles de los terrenos estudiados.
representado con una cota inferior de 256 árboles y una cota superior de 421 árboles. Este intervalo resultó favorable al observar que la media de árboles censados es de 297 con una desviación estándar de 142, lo cual cae en la región de aceptación. Esto representa un buen equilibrio entre el nivel de confianza y la información del rango de árboles, permitiendo una buena aceptación para inferir el total de árboles a plantar. Para realizar una inversión inicial a partir de la lectura de las coordenadas, a pesar de que los terrenos sean solo montes llenos de maleza. Podemos observar, por medio de la gráfica, el comparativo de la realidad con respecto a lo inferido. Árboles plantados contra el cálculo de árboles a plantar. Esta representación gráfica muestra una buena estimación de los árboles plantados por unidad de área. Se pueden observar para algunos casos una ligera sobreestimación de los árboles calculados, pero sin representar una diferencia significativa, sino que responde a alguna actividad adicional. Por ejemplo, en algunas ocasiones se observó que los productores suelen plantar mamey intercalado con algunos árboles de limón o alguna variedad frutícola para su consumo. Como trabajo futuro, se plantea el análisis comparativo de otras variables que intervienen en la inversión de la producción citrícola, para presentar valores con una mejor aceptación en términos de tiempo y costos. Otra función relacionada es aprovechar este modelo de prototipo presentado para extrapolar a otro tipo de cultivos no precisamente citrícolas, permitiendo identificar el comportamiento de otras especies de plantas en producción, con la finalidad, claro, de llevar el aprendizaje obtenido a su inicio de este proyecto, contribuir en asesoría a los productores agrícolas. Les agradezco nuevamente por su tiempo y espacio para compartir esta experiencia. Saludos desde Oxcuscap, Yucatán, México. Que tengan un excelente día.